El golpe sordo de la puerta al cerrarse resonó por los pasillos de la mansión Worthington como un veredicto final. Nora Whitmore permaneció inmóvil en el atrio de mármol, todavía sujetando la pequeña cesta que había preparado con sobras de la cocina, mientras las palabras venenosas de Lady Worthington aún reverberaban en sus oídos. No toleraré a una criada que desperdicia tiempo con gentuza cuando debería estar ocupándose de sus obligaciones en esta casa. La seca. Manos de Nora temblaron imperceptiblemente, mientras ajustaba el chal de lana sobre sus hombros. Durante 3 años había servido fielmente en la mansión, despertando antes del amanecer para encender las chimeneas, pulir la platería y asegurar que cada detalle estuviera perfecto para la familia. Nunca había faltado a sus deberes, nunca había dado motivos para quejas. Pero eso ya no importaba. El crimen imperdonable había sido descubierto. Sus visitas secretas a la pequeña casa deteriorada en las afueras de Mayfair, donde Elizabeth Harwell vivía en condiciones que contrastaban brutalmente con el esplendor del vecindario aristocrático. La anciana, siempre tan elegante en sus modales a pesar de la pobreza evidente, había conquistado el corazón compasivo de Nora desde el primer encuentro casual en el mercado. Caminando por las calles empedradas de Londres, Nora sentía el peso de la incertidumbre oprimir sus hombros. El otoño de 1847 había traído consigo un frío que calaba hasta los huesos, y la niebla característica de la ciudad envolvía los faroles de gas en halos dorados y sombríos. Sin empleo, y con solo unas pocas monedas en el bolsillo, el futuro se presentaba como un abismo amenazador. Sus pensamientos volaron inevitablemente hacia Elizabeth. La mujer de cabellos plateados y ojos azules descoloridos poseía una dignidad natural que trascendía su situación precaria. Hablaba con la dicción refinada de quien había conocido tiempos mejores, y sus manos, aunque marcadas por el trabajo, aún mantenían la delicadeza de una dama. Había algo misterioso en su historia, fragmentos de una vida anterior que mencionaba ocasionalmente antes de callar abruptamente, como si guardara secretos dolorosos. «Mi hijo», murmuraba a veces, los ojos perdidos en recuerdos distantes. «Él cree que estoy bien. Es mejor así». Nora nunca había presionado para obtener detalles. El dolor en la voz de Elizabeth era demasiado evidente para ser perturbado con curiosidad indiscreta. En cambio, se concentraba en proporcionar lo poco que podía. Sobras nutritivas de la cocina de los Worthington, té caliente en las tardes más frías y principalmente compañía para un alma que parecía cargar el peso de una profunda soledad. La mañana siguiente llegó gris e implacable. Nora despertó en su pequeña habitación alquilada en los barrios más modestos de la ciudad, donde había conseguido refugio temporal. El sonido familiar de los cascos de caballos sobre las piedras se mezclaba con los gritos de los vendedores ambulantes que ya comenzaban sus rondas matinales. Necesitaba urgentemente buscar un nuevo empleo, pero primero visitaría a Elizabeth para informarle sobre su despido. La casa de la anciana se situaba en una calle estrecha que contrastaba drásticamente con las residencias grandiosas de las proximidades. La pintura de las ventanas se descascaraba, y el pequeño jardín delantero se encontraba tomado por malas hierbas. Nora llamó suavemente a la puerta, esperando el sonido familiar de los pasos lentos de Elizabeth. El silencio que siguió hizo que su corazón se acelerara. Insistió en los golpes, llamando a su amiga por su nombre. Finalmente, una voz débil respondió desde el interior. «¿Nora? Entra, querida. La puerta no está cerrada con llave». El escenario que encontró dentro de la casa la dejó sin aliento. Elizabeth estaba tumbada en un camastro improvisado junto a la chimenea apagada, cubierta por mantas finas que poco hacían contra el frío. Su rostro, normalmente pálido pero sereno, estaba ahora marcado por una palidez enfermiza y una tos seca sacudía su frágil cuerpo a intervalos regulares. «¡Elizabeth!». Nora corrió a arrodillarse junto a la cama. «¿Por qué no me mandaste llamar? ¿Cuánto tiempo llevas así?». «No quería molestarte, querida mía». La voz de la mujer sonaba como un susurro ronco. «Sé que tu patrona desaprueba nuestras visitas». Con el corazón encogido, Nora explicó sobre su despido, sorprendiéndose al ver lágrimas brotar en los ojos descoloridos de Elizabeth. «Por mi culpa», murmuró la señora. «Perdiste tu sustento por mi culpa. No te atormentes con eso». Nora sostuvo las manos frías de su amiga entre las suyas. «Encontraré otro empleo. Ahora déjame cuidar de ti». Pasó el día entero cuidando de Elizabeth. Encendió el fuego en la chimenea, preparó una sopa caliente con los pocos ingredientes disponibles en la despensa casi vacía.
y aplicó compresas tibias para aliviar la tos persistente. A medida que el día avanzaba, Elizabeth parecía recuperar algo de fuerzas, aunque aún permanecía preocupantemente frágil. Durante la tarde, mientras preparaba té, Nora notó una pila de cartas amarillentas sobre la mesa sencilla que servía como escritorio. Todas llevaban el mismo sello elegante y caligrafía masculina, y estaban dirigidas a Sra. E. Hamilton. El nombre despertó una curiosidad que ella reprimió inmediatamente. No era apropiado husmear en la correspondencia ajena. Hamilton era mi apellido de casada, explicó Elizabeth, que había notado su mirada. Mi marido falleció hace muchos años. Esas cartas son de mi hijo. El dolor en la voz de la mujer era palpable, y Nora percibió que había tocado un tema delicado. Él es un hombre de negocios exitoso, continuó Elizabeth, los ojos fijos en el fuego que danzaba en la chimenea. Envía dinero regularmente creyendo que estoy viviendo cómodamente con una pensión. Pero su voz se quebró, y Nora esperó pacientemente a que reuniera fuerzas para continuar. El hombre que administraba mis recursos desapareció con todo hace 2 años. No tuve el valor de contárselo a Christopher. Él tiene tantas responsabilidades, tanto peso sobre los hombros. ¿Cómo podría añadirle esa carga más? El corazón de Nora se encogió al comprender la magnitud del sacrificio de Elizabeth. La mujer había elegido sufrir en silencio para no preocupar a su hijo, manteniendo una fachada de bienestar mientras languidecía en la pobreza. «¿Él no lo entendería?», preguntó suavemente Christopher. «Mi Christopher siempre ha sido tan protector, tan dedicado. De joven, sacrificó mucho para asegurar mi comodidad tras la muerte de su padre. Ahora que finalmente ha logrado el éxito que merece, ¿cómo puedo destruir su paz de espíritu?». Mientras la noche se acercaba, Nora permaneció al lado de Elizabeth, sosteniéndole la mano mientras ella se dormía. Los pensamientos de la joven giraban en torno a la situación imposible. Una madre que se sacrificaba para proteger a su hijo, y un hijo que aparentemente no tenía idea del sufrimiento materno. El fuego en la chimenea crepitaba suavemente, arrojando sombras danzarinas en las paredes sencillas. Nora acercó una silla a la cama y se acomodó para pasar la noche velando por Elizabeth. No importaba que ella misma enfrentara incertidumbres sobre el futuro. Su amiga necesitaba cuidados, y eso era todo lo que importaba en ese momento. Afuera, Londres seguía su ritmo nocturno. Carruajes pasaban ocasionalmente, sus ocupantes protegidos del frío en abrigos de piel y mantas de lana, ajenos al drama silencioso que se desarrollaba en la pequeña casa deteriorada. Era un mundo de contrastes extremos, donde la riqueza y la pobreza coexistían lado a lado, separadas por muros invisibles pero infranqueables. Mientras observaba el rostro sereno de Elizabeth dormida, Nora no podía imaginar que el destino ya había puesto en marcha los eventos que transformarían sus vidas para siempre. La mañana trajo consigo el sonido inconfundible de ruedas de carruaje sobre piedras mojadas. Nora despertó en la silla junto a la cama de Elizabeth, con el cuello adolorido por la posición incómoda en la que había pasado la noche. La luz pálida del amanecer se filtraba a través de las cortinas descoloridas, revelando que su amiga aún dormía, aunque su respiración parecía menos laboriosa que la víspera. El ruido de afuera se intensificó. No era el tráfico común de la calle estrecha. Nora se acercó cautelosamente a la ventana y apartó ligeramente la cortina. Un elegante carruaje de color negro, con detalles dorados y tirado por 2 magníficos caballos, había parado directamente frente a la casa de Elizabeth. El cochero, vestido con una librea impecable, permanecía en su puesto mientras un hombre alto e imponente descendía del vehículo. Incluso a la distancia, era imposible no notar la calidad excepcional de su vestimenta. El abrigo de lana oscura se ajustaba perfectamente a sus anchos hombros, y el sombrero de copa de seda brillaba bajo la luz matinal. Sus botas de cuero lustrado reflejaban el cuidado meticuloso de un criado dedicado. Todo en él emanaba prosperidad y refinamiento, contrastando drásticamente con la modestia del vecindario. El corazón de Nora se aceleró cuando el hombre se dirigió decididamente hacia la puerta de la casa. Había algo familiar en su postura erguida y en el modo confiado en que se movía. Entonces, con un sobresalto de comprensión, sus ojos volaron hacia las cartas sobre la mesa, todas dirigidas a la señora E. Hamilton, todas con la misma caligrafía elegante. Christopher Hamilton había encontrado a su madre. Los golpes en la puerta fueron firmes pero respetuosos. Elizabeth se despertó con el sonido,
sus ojos azules descoloridos inmediatamente alertas a pesar de la debilidad. «¿Quién podría ser a esta hora?», murmuró, intentando levantarse. «Permanece acostada», susurró Nora, con el corazón disparado. «Yo atiendo». Alisó rápidamente el vestido arrugado y se pasó las manos por el cabello suelto antes de dirigirse a la puerta. Respiró hondo y la abrió, encontrándose con un hombre que claramente no esperaba hallar a una extraña en la casa de su madre. Christopher Hamilton poseía la misma elegante estructura ósea que Elizabeth, pero en una versión masculina y vigorosa. Sus cabellos castaño oscuro estaban perfectamente peinados, y sus ojos, del mismo color azul descolorido de su madre, la examinaron con una intensidad que la hizo ruborizarse ligeramente. «Perdón», dijo él, quitándose el sombrero de copa con un gesto fluido. «Busco a la señora Elizabeth Hamilton. Creo que tengo la dirección correcta». Su voz poseía la dicción refinada de una educación superior, pero había una tensión subyacente que sugería una ansiedad cuidadosamente controlada. «Ella está aquí», respondió Nora dudando. «Pero se encuentra indispuesta. ¿Puedo preguntar quién la busca?» Una sonrisa tocó brevemente los labios del hombre. «Soy Christopher Hamilton. Soy su hijo». Antes de que Nora pudiera responder, la voz débil de Elizabeth resonó desde el interior de la casa. «Christopher. Mi querido Christopher, ¿eres realmente tú?» La transformación en el rostro del hombre fue instantánea. La máscara de formalidad desapareció, sustituida por una expresión de profundo amor filial mezclado con creciente preocupación. «Madre». Él pasó por delante de Nora sin ceremonia, dirigiéndose rápidamente hacia el interior de la casa. Lo que siguió fue un momento que permanecería grabado en la memoria de Nora para siempre. Christopher Hamilton, magnate de los negocios y hombre de considerable fortuna, se arrodilló junto al modesto camastro de su madre con la reverencia de un niño. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos de miles de libras, temblaron ligeramente al tocar el rostro pálido de Elizabeth. «Madre, ¿qué te ha pasado?» «¿Y este lugar?» Sus ojos recorrieron el ambiente con creciente horror. Los muebles desgastados, las paredes que necesitaban urgentemente reparaciones, la chimenea que apenas lograba calentar la habitación principal. Nada de esto coincidía con la pensión cómoda que él creía estar proporcionando a su madre. «Christopher, mi amor, no deberías estar aquí», murmuró Elizabeth. Pero sus manos se aferraron a las de él como si fueran un salvavidas. «¿No debería estar aquí?» Su voz se elevó ligeramente. «Madre, vivo atormentado por no visitarte más a menudo. Solo los negocios y la distancia, pero ahora veo que debería haber insistido. Debería haber venido antes». Nora permaneció discretamente cerca de la puerta, siendo testigo del reencuentro con el corazón encogido. Era evidente el profundo amor entre madre e hijo, pero también el dolor que ambos cargaban. «El dinero que envío», continuó Christopher, su voz adquiriendo una cualidad más dura. «¿Dónde está?» «Ciertamente no se usó para mantener estas condiciones». Elizabeth desvió la mirada, incapaz de enfrentar los ojos interrogantes de su hijo. «Christopher, la pensión, madre. Sé que no es abundante, pero sumada a las cantidades que envío regularmente, debería ser más que suficiente para una vida cómoda». Fue entonces cuando Nora decidió intervenir. No soportaba ver a Elizabeth debatiéndose con la vergüenza y el miedo de decepcionar a su hijo. «Señor Hamilton», dijo suavemente, avanzando hacia el grupo. Su madre fue víctima de una estafa. El hombre que administraba sus recursos desapareció con todo hace 2 años. Christopher se volvió hacia ella con expresión incrédula. «¿Cómo dijo?» Ella no quiso contárselo para no preocuparle. Ha vivido en extrema dificultad desde entonces, pero siempre me hablaba de lo mucho que trabajaba usted, de cuántas responsabilidades cargaba. Madre. La voz de Christopher se quebró. «¿Cómo pudiste pensar que yo no querría saberlo? ¿Cómo pudiste imaginar que mis negocios son más importantes que tu bienestar?» Elizabeth finalmente encontró coraje para mirarle a los ojos. «Luchaste tanto para llegar a donde estás, hijo mío. Sacrificaste tanto cuando eras joven para cuidar de mí tras la muerte de tu padre. ¿No podía destruir tu paz de espíritu? ¿Mi paz de espíritu?» Christopher rió amargamente. «¿Qué paz de espíritu puedo tener sabiendo que mientras yo acumulaba riquezas, tú languidecías en la pobreza?» Se levantó abruptamente y comenzó a caminar por la pequeña habitación, con los puños cerrados.
El nombre del canalla que te robó. Quiero saberlo todo. Christopher, eso ya no importa. Claro que importa. Su voz resonó por las paredes sencillas. ¿Y usted? Se volvió de repente hacia Nora. ¿Quién es usted? ¿Cómo conoce a mi madre? Nora sintió el peso de su mirada penetrante. Era criada en la mansión Worthington. Conocí a su madre por casualidad y... ¿Era? Fui despedida ayer por venir aquí a cuidarla. Christopher guardó silencio por un largo momento, procesando la información. Cuando habló de nuevo, su voz denotaba una furia fría. Déjeme comprender. Usted perdió su empleo por mostrarle bondad a mi madre, mientras yo, quien debería protegerla, permanecía alegremente ignorante en mi cómoda mansión. Señor Hamilton. Y durante todo este tiempo, continuó él, volviéndose hacia Elizabeth, usted ha recibido cuidados solo de esta joven generosa, porque era demasiado orgullosa para recurrir a su propio hijo. Las lágrimas finalmente desbordaron los ojos de Elizabeth. Perdóname, Christopher. Perdona a una vieja tonta. La furia desapareció instantáneamente del rostro de Christopher. Él regresó al lado de su madre, envolviéndola en sus brazos con infinita ternura. No hay nada que perdonar, madre. Soy yo quien debe pedir perdón por no haber sido el hijo que merecías. Nora observó la escena con lágrimas en sus propios ojos. Había algo profundamente conmovedor en la imagen de aquel hombre poderoso abrazando a su frágil madre, ambos finalmente libres de los malentendidos que los habían separado. Nunca más, murmuró Christopher contra los cabellos plateados de Elizabeth. Nunca más pasarás necesidad mientras yo tenga vida. Cuando finalmente se separaron, Christopher volvió su atención hacia Nora con una expresión completamente transformada. Señorita Whitmore. Nora Whitmore. Señorita Whitmore, estoy en deuda con usted. Una deuda que jamás podré saldar completamente. Su voz denotaba una sinceridad profunda. Usted le mostró a mi madre la bondad que yo no pude demostrar. No fue nada más allá de lo que cualquier persona decente haría. Pero no fue cualquier persona quien lo hizo. Fue usted. Christopher estudió su rostro con nueva atención, y ahora está desempleada a causa de su generosidad. Nora bajó la mirada, repentinamente avergonzada por la intensidad de su mirada. Esto será remediado, declaró él con firmeza. Pero primero, madre, saldrás de esta casa hoy mismo. El carruaje de Christopher Hamilton se deslizaba suavemente por las calles de Londres, sus caballos trotando a ritmo constante mientras se alejaban del modesto vecindario donde Elizabeth había languidecido en silencio. En el lujoso interior del vehículo, forrado con terciopelo carmesí y detalles en madera tallada, 3 personas compartían un silencio cargado de emociones aún crudas. Elizabeth se recostó en los asientos suaves, envuelta en una manta de cachemira que Christopher había buscado en su carruaje. Sus mejillas pálidas habían recuperado algo de color, pero Nora notaba cómo sus manos aún temblaban ligeramente. El reencuentro con su hijo, aunque esperado desde hacía tanto tiempo, había sido un choque emocional considerable para una mujer ya debilitada por la enfermedad y las privaciones. Christopher se mantenía en silencio, pero Nora percibía la tensión en sus hombros rígidos y en la forma en que sus puños permanecían cerrados sobre sus rodillas. Ocasionalmente, sus ojos se volvían hacia su madre con una expresión que mezclaba alivio y culpa en proporciones devastadoras. Era evidente que él se flagelaba mentalmente por no haber descubierto la situación antes. ¿A dónde me llevan?, preguntó Elizabeth finalmente. Su voz aún débil, pero con un toque de la dignidad que Nora había aprendido a admirar. «A mi residencia, naturalmente», respondió Christopher, como si la pregunta fuera innecesaria. Deberías haber estado allí desde el principio. Christopher, no puedo simplemente aparecer en tu casa sin previo aviso. ¿Y la señorita Whitmore? Nora se sintió repentinamente incómoda cuando ambas miradas se volvieron hacia ella. La realidad de su situación regresó con toda su fuerza. Ella era una criada desempleada, sin referencias adecuadas después del despido ignominioso, siendo transportada en el carruaje de uno de los hombres más prósperos de Londres. La incongruencia de la situación era casi absurda. «La señorita Whitmore», dijo Christopher con una firmeza que no admitía objeción, «será mi invitada por el tiempo que sea necesario. Ella salvó a mi madre cuando yo fallé en hacerlo. Es lo menos que puedo ofrecer. Señor Hamilton, eso es demasiado generoso». «Pero no puedo aceptar», comenzó Nora. «Puede y va a aceptar», interrumpió él.
sus ojos azules encontrándose con los de ella con una intensidad que la hizo ruborizar. Perdió su empleo a causa de su bondad. Es justo que yo remedié esa injusticia. El carruaje dobló una esquina y Nora vislumbró por la ventana una de las zonas más elegantes de Mayfair. Las residencias aquí eran verdaderos palacios urbanos, con fachadas imponentes de piedra clara, jardines impecables y portones de hierro forjado que ostentaban blasones familiares. Cada casa parecía competir con sus vecinas en demostraciones de riqueza y buen gusto. Cuando finalmente se detuvieron, Nora tuvo que contener un suspiro de admiración. La mansión Hamilton se alzaba majestuosa ante ellos, con sus 4 pisos de piedra georgiana y ventanas altas que reflejaban el sol matinal. Columnas dóricas flanqueaban la entrada principal, y jardines formales se extendían por los lados de la propiedad, incluso allí en el corazón de la ciudad. Christopher bajó primero, extendiendo las manos para ayudar a su madre con infinito cuidado. Nora dudó un momento antes de aceptar su asistencia, sintiendo nuevamente la incongruencia de su posición. Apenas ayer era una criada. Hoy se encontraba siendo recibida como invitada en una de las residencias más elegantes de Londres. La puerta principal se abrió incluso antes de que alcanzaran los escalones de mármol, revelando a un mayordomo de mediana edad con postura impecable y expresión profesionalmente neutra. Detrás de él, una pequeña multitud de criados se alineaba en el atrio principal. Claramente, la llegada inesperada del patrón con invitados había movilizado a toda la servidumbre. «Pemberton», se dirigió Christopher al mayordomo. «Esta es mi madre, Elizabeth Hamilton. Ella residirá aquí de ahora en adelante. Proporcione la suite azul para ella y asegúrese de que la chimenea esté siempre encendida. Ella se está recuperando de una enfermedad». «Ciertamente, señor Hamilton». Si Pemberton se sorprendió con la llegada de la madre de su patrón, su expresión profesional no reveló nada. «¿Y la otra señora?» «Señorita Nora Whitmore, nuestra invitada de honor. La suite verde, creo, será adecuada». Nora sintió un profundo rubor al ser presentada de esa forma. Las miradas curiosas de los criados no pasaron desapercibidas, y ella imaginó qué especulaciones ya comenzaban a circular entre ellos. «Christopher», murmuró Elizabeth mientras eran conducidos a través del magnífico atrio, «esto es demasiado». «No merezco, madre». Su voz se volvió más suave, pero mantuvo la firmeza. «Durante 2 años viviste en condiciones que avergonzarían a un mendigo, mientras yo creía estar proporcionándote comodidad. Jamás permitiré que esto vuelva a suceder». El interior de la mansión era aún más impresionante que su fachada. El atrio principal se elevaba a través de 2 pisos, con una escalera curva de mármol blanco que se dividía en 2 elegantes brazos. Pinturas de maestros antiguos adornaban las paredes, y arañas de cristal colgaban del techo ornamentado, arrojando prismas de luz colorida sobre las superficies pulidas. Nora intentó no demostrar su deslumbramiento mientras era conducida por la escalera, pero era imposible permanecer indiferente a tanta magnificencia. En la mansión Worthington, ella había limpiado habitaciones elegantes, pero nunca había experimentado tal ambiente desde la perspectiva de una invitada. La suite verde resultó ser más grande que la casa entera donde Elizabeth había estado viviendo. Una sala de estar privada se conectaba a un dormitorio espacioso, ambos decorados en tonos suaves de verde salvia y dorado. Ventanas altas ofrecían vistas a los jardines formales, donde fuentes y estatuas se distribuían entre parterres perfectamente simétricos. Una criada joven, presentada como Margaret, fue asignada para ayudarla. La muchacha, que no debía tener más de 16 años, la trataba con una deferencia que la dejaba profundamente incómoda. «¿Puedo prepararle un baño, señorita?», preguntó Margaret con evidente ansiedad por complacer. «¿Y tal vez le gustaría que me encargara de su ropa?». Nora miró su vestido sencillo, arrugado por la noche pasada velando a Elizabeth y por la mañana tumultuosa. La oferta de un baño caliente era demasiado tentadora para rechazarla, aunque se sentía como una impostora aceptando tales lujos. «Eso sería muy amable, Margaret. Gracias». Mientras la criada se alejaba para hacer los preparativos, Nora se acercó a las ventanas, observando los jardines impecables. Jardineros trabajaban silenciosamente entre los parterres, manteniendo cada detalle en absoluta perfección. Era un mundo completamente diferente al que ella conocía. Un universo de privilegios y refinamiento que parecía tan distante de su realidad como las estrellas en el cielo. Un suave golpe en la puerta
interrumpió sus reflexiones. Christopher entró tras su permiso, cargando una bandeja que él mismo había traído. Pensé que podría tener hambre, dijo, colocando la bandeja sobre una mesa delicada junto a la ventana. No creo que se haya alimentado adecuadamente hoy. La consideración en su gesto la conmovió profundamente, pero también intensificó su incomodidad con la situación. Señor Hamilton, debo decirle, no puedo permanecer aquí indefinidamente. Es inadecuado y... ¿Por qué inadecuado? Él se posicionó junto a la ventana, estudiando su rostro con aquella intensidad perturbadora. Salvó a mi madre. Le mostró bondad cuando ella más lo necesitaba. Si hay algo inadecuado aquí, es que mi gratitud sea insuficiente. Pero yo soy... Era una criada. No pertenezco a este mundo. Christopher permaneció en silencio por un largo momento, su mirada pensativa fija en los jardines más allá de la ventana. ¿Conoce la historia de mi familia, señorita Whitmore? La pregunta la tomó desprevenida. No, señor. Mi abuelo era herrero, dijo él simplemente. Mi padre comenzó como aprendiz de contable y construyó el primer negocio de la familia a través de trabajo arduo y determinación. Yo mismo crecí conociendo el valor del trabajo honesto. La fortuna que poseemos hoy fue conquistada a través de mérito, no heredada. Se volvió para encararla directamente. La posición social es frecuentemente una cuestión de circunstancia, no de valor personal. Usted demostró poseer cualidades que muchos nacidos en cunas de oro jamás desarrollarán. Carácter, señorita Whitmore, vale más que cualquier título de nobleza. Sus palabras causaron un impacto profundo. Pero Nora aún luchaba contra la sensación de estar en territorio extraño. Y en cuanto al futuro, no puedo vivir de caridad, por muy generosa que sea. Una sonrisa tocó los labios de Christopher, transformando completamente su expresión seria. Curiosamente, tengo una propuesta que puede interesarle. Pero primero, descanse, recupérese de los últimos días. Hablaremos de ello durante la cena. Él se dirigió a la puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo. Señorita Whitmore. Nora, si me permite la familiaridad, gracias. No solo por cuidar de mi madre, sino por mostrarme que aún existen personas verdaderamente buenas en este mundo. Después de su salida, Nora permaneció inmóvil junto a la ventana, su corazón acelerado por razones que no lograba comprender completamente. Había algo en la forma en que él había pronunciado su nombre, una amabilidad en su voz que despertaba sensaciones completamente nuevas. Margaret regresó para anunciar que el baño estaba listo, y Nora se permitió ser conducida al lujoso baño adyacente. Mientras se acomodaba en la bañera de mármol, rodeada de agua caliente perfumada con aceites delicados, intentó procesar los eventos extraordinarios de las últimas 24 horas. Ayer, era una criada desempleada que enfrentaba un futuro incierto. Hoy, se encontraba hospedada en la mansión de uno de los hombres más prósperos de Londres, tratada como invitada de honor. Más perturbadora aún era la forma en que Christopher Hamilton la observaba, como si viera algo en ella que ella misma desconocía. El futuro permanecía incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Nora se permitió alimentar una chispa de esperanza. La noche se había instalado sobre Londres cuando Nora bajó al salón de cenas de la mansión Hamilton, guiada por Margaret a través de los pasillos iluminados por arañas de cristal. La criada había insistido en ayudarla a vestirse adecuadamente para la ocasión, prestándole uno de los vestidos que Christopher había mandado buscar en una de las tiendas más refinadas de Bond Street durante la tarde. El vestido de seda azul oscuro se ajustaba perfectamente a sus curvas, con mangas largas terminadas en encaje delicado y un escote modesto pero elegante. Margaret había peinado sus cabellos castaños en un elaborado moño, dejando algunos mechones sueltos para enmarcar su rostro. Por primera vez en su vida, Nora se sentía verdaderamente elegante, aunque la sensación de estar representando un papel que no le pertenecía aún la incomodaba. El salón de cenas se reveló tan magnífico como el resto de la mansión. Una mesa de caoba lustrada se extendía por el centro del ambiente, capaz de acomodar al menos a 20 personas, aunque solo 3 lugares estaban dispuestos en un extremo para crear un ambiente más íntimo. Candelabros de plata proyectaban luz dorada sobre fina porcelana y cristales, que reflejaban como joyas sobre la madera pulida. Christopher se levantó cuando ella entró, sus ojos recorriendo su figura transformada con una expresión que la hizo ruborizarse ligeramente. Él había cambiado el traje de viaje por un atuendo formal de noche, frac negro impecablemente cortado,
chaleco de seda blanca y corbata perfectamente anudada. La elegancia natural de sus movimientos era aún más pronunciada con tal vestimenta. «Señorita Whitmore», dijo él, acercándose para ofrecerle el brazo, «está absolutamente radiante». Elizabeth ya se encontraba sentada a la mesa, visiblemente recuperada tras un día de descanso y cuidados adecuados. Ella llevaba un vestido de seda violeta que realzaba su dignidad natural, y sus cabellos plateados habían sido arreglados en un peinado que le confería una apariencia majestuosa. El contraste con la mujer frágil y enferma de la mañana era extraordinario. «Mi querida Nora», dijo Elizabeth con una sonrisa cálida, «qué transformación maravillosa. Usted está verdaderamente deslumbrante». Nora permitió que Christopher la condujera hasta su silla, consciente del protocolo formal que rodeaba hasta los menores gestos en tal ambiente. Criados silenciosos comenzaron a servir el primer plato, moviéndose con la precisión coreografiada de años de entrenamiento. «Espero que haya encontrado sus aposentos cómodos», dijo Christopher, retomando su lugar a la cabecera de la pequeña mesa. «Más que cómodos», respondió Nora honestamente. «Son los aposentos más lujosos que he experimentado. Me siento casi una impostora». «Tonterías», interrumpió Elizabeth gentilmente. «La verdadera elegancia no viene de la cuna, sino del carácter. Y usted, querida mía, posee gracia natural en abundancia. Durante la cena de múltiples platos, sopa de tortuga, salmón escalfado, cordero asado con finas hierbas, acompañado de vinos cuidadosamente seleccionados. La conversación fluyó naturalmente entre los tres. Christopher se mostró sorprendentemente versado en literatura y arte, y Nora descubrió que, a pesar de su educación limitada, su inteligencia natural le permitía seguir discusiones sobre temas que jamás había esperado debatir. El silencio que siguió a las palabras de Christopher flotó en el aire de la biblioteca como una revelación sagrada, cargado de posibilidades que Nora jamás se había atrevido a imaginar. Las llamas de la chimenea crepitaban suavemente, proyectando sombras danzarinas sobre los volúmenes encuadernados en cuero que forraban las paredes del suelo al techo, creando un refugio íntimo del mundo exterior. Nora sintió que el corazón se le aceleraba de forma casi dolorosa mientras procesaba la confesión. Christopher Hamilton, magnate de los negocios y hombre de considerable fortuna, acababa de declarar que no podía imaginar la vida sin ella. La joven que, apenas 2 días antes, había sido despedida por demostrar compasión a una vecina necesitada. «Christopher», murmuró ella, su voz apenas audible por encima del crepitar de las llamas. «Usted no me conoce verdaderamente. Apenas nos hemos encontrado hace un día». Él se acercó lentamente, colocando el vaso de coñac sobre la mesa auxiliar antes de posicionarse frente a su sillón. La cercanía hizo que ella tuviera que inclinar ligeramente la cabeza para encontrar sus ojos. «A veces», dijo él con una intensidad que la hizo estremecer, «un día puede revelar más sobre el carácter de una persona que años de convivencia superficial. Vi su bondad desinteresada, su coraje al enfrentar la adversidad, su lealtad inquebrantable a alguien que poco podía ofrecer a cambio». Nora desvió la mirada, sintiéndose súbitamente vulnerable bajo su escrutinio penetrante. Cualquier persona con un mínimo de decencia habría hecho lo mismo. «Ah, pero no lo hicieron». La voz de Christopher adquirió una nota amarga. «Mi madre vivió 2 años en condiciones deplorables en un vecindario habitado por algunas de las familias más prósperas de Londres. ¿Cuántos se preocuparon? ¿Cuántos siquiera notaron su sufrimiento?» Él se arrodilló junto al sillón, poniendo sus rostros al mismo nivel. La intimidad del gesto hizo que el pulso de Nora se acelerara aún más. «Usted no solo notó», continuó él, «sino que actuó. Sacrificó su propia seguridad y sustento para ayudarla. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién es usted realmente». Las palabras tocaron algo profundo en el corazón de Nora, una necesidad de reconocimiento y valor que apenas sabía que existía. Durante toda su vida había sido invisible, una criada cuyo trabajo era esencial pero cuya persona era ignorada. Verse reflejada en los ojos de Christopher como alguien admirable y valiosa era simultáneamente emocionante y aterrador. «Pero yo no pertenezco a su mundo», susurró ella, finalmente encontrando el coraje para encontrar su mirada. «Las diferencias entre nosotros». «¿Qué diferencias?», interrumpió él suavemente. «¿Educación?
¿Posición social? ¿Fortuna? Estos son accidentes de nacimiento, Nora, no medidas de valor humano. Su mano se extendió excitantemente hacia el rostro de ella, deteniéndose a solo centímetros antes de tocarla, como si esperara permiso. Cuando ella no se apartó, sus dedos rozaron delicadamente su mejilla, trazando la línea de su mandíbula con infinita ternura. «Mi abuelo forjaba herraduras», dijo él con una sonrisa suave. «Mi padre comenzó como oficinista. La fortuna de la familia Hamilton fue construida con trabajo honesto y determinación, no heredada de generaciones de aristócratas. Si hay nobleza en nuestra sangre, fue conquistada a través de acciones, no de títulos». El toque de su mano enviaba ondas de calor a través del cuerpo de Nora, despertando sensaciones que ella nunca había experimentado. La cercanía de él era intoxicante, una combinación de su perfume masculino y la seguridad que su presencia irradiaba. «Christopher», comenzó ella, pero él puso un dedo suave sobre sus labios, silenciándola. «Sé que es mucho para procesar», murmuró él. «Sé que debe parecer imposible, improbable. Pero desde el momento en que la vi en esa casa modesta, cuidando de mi madre con tal dedicación, algo en mí despertó, como si hubiera estado durmiendo y finalmente despertara». Nora cerró los ojos, luchando contra la torrente de emociones que amenazaba con dominarla. Parte de ella quería entregarse completamente al momento, aceptar todo lo que él ofrecía. Amor, seguridad, un futuro que superaba sus sueños más audaces. Pero otra parte, la voz de la prudencia forjada por años de lucha, le susurraba advertencias sobre la imposibilidad de tal unión. «¿Y si se decepciona?», preguntó ella, abriendo los ojos para encontrar los de él fijos en su rostro. «¿Y si descubre que no soy la persona que imagina ser?». Christopher sonrió, una expresión tan tierna que casi le detuvo el corazón. «Entonces lo enfrentaremos juntos», dijo simplemente. «Pero tengo fe en que usted seguirá sorprendiéndome de la manera más maravillosa posible». Antes de que Nora pudiera responder, él se inclinó lentamente, dándole tiempo suficiente para apartarse si así lo deseaba. Cuando ella permaneció inmóvil, sus labios se encontraron en un beso que era a la vez tierno y apasionado, una promesa sellada sin palabras. El mundo desapareció a su alrededor. Solo existía en aquel momento aquella conexión que parecía trascender todas las barreras sociales y convenciones que deberían separarlos. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban de forma irregular. «Nora», susurró Christopher contra su frente. «Cásese conmigo». Las palabras la golpearon como un rayo, dejándola momentáneamente sin habla. Una propuesta de matrimonio, allí en la biblioteca silenciosa, con solo las llamas de la chimenea como testigos. «Christopher, yo…», comenzó ella, pero fue interrumpida por pasos apresurados en el pasillo. Se separaron rápidamente cuando Pemberton, el mayordomo, apareció en la entrada de la biblioteca con expresión agitada. «Perdone la intrusión, señor Hamilton», dijo él con evidente incomodidad, «pero hay un visitante que insiste en verle inmediatamente. Dice que se trata de un asunto urgente relacionado con los negocios de la señora su madre». Christopher frunció el ceño, claramente irritado con la interrupción. «¿Qué tipo de asunto? ¿Y a qué horas de la noche?». «El caballero se identifica como señor Aldrich Pembroke, abogado. Afirma tener información sobre la desaparición de los fondos de la señora Hamilton». El cambio en la expresión de Christopher fue instantáneo. La ternura romántica desapareció, sustituida por una frialdad letal que Nora nunca había visto antes. «Pembroke», repitió él, levantándose lentamente. «Ese nombre me es familiar. ¿Debo hacerlo esperar, señor?» «No». Christopher se ajustó el chaleco con movimientos precisos. «Recíbalo en el despacho. Estaré allí en breve». Tras la salida del mayordomo, Christopher se volvió hacia Nora con una expresión que mezclaba furia contenida y determinación. «El hombre que robó a mi madre puede estar finalmente a nuestro alcance», dijo él, la voz cargada de una ira fría. «Perdone, pero esta conversación debe posponerse». Nora asintió, todavía aturdida por la propuesta de matrimonio y ahora por el giro de los acontecimientos. «Naturalmente. ¿Su madre debe saberlo?» «Todavía no. No hasta que sepamos más detalles». Christopher se acercó a ella una vez más, tomando sus manos entre las suyas. «Nora, ¿sobre lo que discutimos?» «Sobre mi propuesta. Necesito tiempo», dijo ella honestamente.
Es un cambio muy grande, muy rápido. Lo comprendo perfectamente. Él llevó sus manos a sus labios, besando delicadamente sus dedos. Pero sepa que mis sentimientos son genuinos y profundos. No es un capricho o gratitud mal dirigida. Tras su apresurada salida, Nora permaneció sola en la biblioteca, su corazón aún acelerado por la intensidad de los últimos minutos. Una propuesta de matrimonio de Christopher Hamilton. Era como si un cuento de hadas hubiera invadido su prosaica realidad. Se levantó y caminó hasta la ventana alta, observando los jardines bañados por la luz de la luna. Las fuentes seguían funcionando incluso en la oscuridad, sus aguas creando patrones plateados bajo el claro de luna. Era un mundo de belleza y orden perfectos, tan distante de su humilde origen como las estrellas en el cielo. ¿Podría realmente pertenecer a tal universo? ¿Podría convertirse en la esposa de un hombre como Christopher Hamilton sin perderse en el proceso? ¿La transformación de criada en señora sería posible, o solo una ilusión destinada al fracaso? Mientras contemplaba estas cuestiones, oyó voces masculinas resonando desde el despacho en el piso inferior. Una de ellas era claramente la de Christopher, aunque el tono era más duro que cualquiera que ella le hubiera escuchado usar. La otra voz era desconocida, más aguda y cargada de una ansiedad evidente. La curiosidad la dominó. Se acercó a la puerta de la biblioteca, que había permanecido entornada tras la salida de Christopher. Las voces se hicieron más audibles en el silencioso pasillo. «No fue mi intención», decía la voz desconocida. «Las circunstancias se escaparon completamente a mi control». ¿Circunstancias? La voz de Christopher cortó el aire como una hoja. ¿Llamaría circunstancias al robo deliberado de los recursos de una viuda vulnerable? Señor Hamilton, por favor. Permítame explicar. Explique entonces cómo Aldrich Pembroke, abogado respetable, justifica la desaparición completa de los fondos confiados a su cuidado. Hubo un silencio tenso, seguido por el sonido de alguien caminando nerviosamente por el despacho. Invertí los recursos en empresas que consideré seguras, dijo finalmente Pembroke. Cuando fracasaron, intenté recuperar las pérdidas a través de otros medios. Solo conseguí hundirme más profundamente. Y durante 2 años permitió que mi madre viviera en la miseria mientras intentaba recuperar las pérdidas. La furia en la voz de Christopher era palpable incluso a distancia. Nora lo imaginó en el despacho, probablemente caminando como un depredador ante una presa acorralada. Pensé que conseguiría restaurarlo todo antes de que ella lo notara, admitió Pembroke miserablemente. Cada mes esperaba poder devolver los fondos y que nadie saliera perjudicado. ¿Nadie saldría perjudicado? Christopher rió amargamente. Mi madre casi muere de privaciones. Si no hubiera sido por la bondad de una joven valiente, podría haber perecido sola en aquella casa deteriorada. Nora sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que era la joven valiente a la que él se refería. La comprensión de su importancia en toda la situación la dejó simultáneamente orgullosa y abrumada. «Señor Hamilton», dijo Pembroke con voz temblorosa, «vine aquí esta noche porque finalmente he logrado reunir una cantidad sustancial. No cubre completamente lo que se perdió, pero es un comienzo para la restitución». «Una cantidad sustancial», repitió Christopher con desdén. «¿Cuánto?» 500 libras. El silencio que siguió fue tan tenso que Nora contuvo la respiración. 500 libras, dijo Christopher finalmente, cada palabra goteando sarcasmo. Para 2 años de miseria, para la humillación de mi madre, para la vergüenza de haber sido forzada a depender de la caridad de extraños. Es todo lo que tengo por el momento. Pero prometo, sus promesas, interrumpió Christopher brutalmente, valen menos que el papel en el que están escritas. Nora oyó el sonido de un cajón abriéndose bruscamente, seguido por el susurro de papeles. «Firmará una confesión completa», declaró Christopher, documentando exactamente cómo y cuándo los fondos fueron desviados, y establecerá un plan formal de restitución con un cronograma específico. Señor Hamilton, eso arruinaría mi reputación profesional. ¿Su reputación? La voz de Christopher se elevó peligrosamente. ¿Se preocupa por su reputación después de robar a una viuda indefensa? El silencio volvió a dominar, roto solo por el sonido de una pluma raspando papel. Nora imaginó a Pembroke firmando a regañadientes los documentos que Christopher había preparado. Después de varios minutos tensos,
Oyó pasos que se dirigían hacia la puerta del despacho. Rápidamente se retiró de la entrada de la biblioteca y regresó a la ventana, fingiendo contemplar los jardines nocturnos. Christopher apareció pocos minutos después, sus cabellos ligeramente desordenados y su expresión aún cargada de furia residual. Cuando la vio cerca de la ventana, su rostro se suavizó inmediatamente. «Perdóneme por dejarla esperando», dijo él acercándose. Los asuntos fueron más complejos de lo que anticipaba. ¿Consiguió recuperar los fondos de su madre?, preguntó Nora suavemente. «Parte de ellos», respondió Christopher, la mandíbula aún tensa. «Y una confesión completa que garantizará el retorno gradual del resto». Él se posicionó a su lado en la ventana, sus ojos fijos en los jardines bañados por el claro de luna. «Justicia», murmuró él. «Finalmente, un poco de justicia para mi madre». Nora estudió su perfil a la luz suave, notando cómo la tensión aún marcaba sus rasgos aristocráticos. Había algo poderoso y protector en su furia en nombre de su madre. Una demostración de lealtad que tocó profundamente su corazón. «Christopher», dijo ella suavemente, colocando una mano hesitante sobre su brazo. Su propuesta. Él se volvió para encararla completamente, los ojos azules brillando con esperanza renovada. «¿Sí?», susurró él. Nora respiró profundamente, sabiendo que las próximas palabras cambiarían el curso de su vida para siempre. «Mi respuesta es sí». El salón de baile de la mansión Hamilton nunca había sido testigo de una celebración tan íntima y significativa. Habían pasado 3 semanas desde la noche en que Nora aceptara la propuesta de Christopher, y la noticia del compromiso se había extendido por los círculos sociales de Londres como ondas en un lago tranquilo. Algunos reaccionaron con curiosidad educada, otros con escepticismo apenas disimulado. Pero para los habitantes de la mansión Hamilton, solo importaba la alegría. Elizabeth había insistido en una pequeña recepción para celebrar el anuncio oficial. Aunque su salud aún no estaba completamente restaurada, su energía había regresado de forma notable desde que se mudara a casa de su hijo. El brillo en sus ojos al observar a Christopher y Nora juntos era más vigorizante que cualquier tónico que los médicos pudieran recetar. «Mi querida», dijo Elizabeth, ajustando delicadamente el collar de perlas en el cuello de Nora mientras se preparaban en el dormitorio principal. «Estás absolutamente radiante esta noche». Nora observó su reflejo en el espejo ornamentado, aún sorprendiéndose con la transformación. El vestido de seda verde esmeralda, especialmente encargado por Christopher a la modista más renomada de Bond Street, se ajustaba perfectamente a sus curvas. El escote modesto pero elegante estaba realzado por las perlas que habían pertenecido a la abuela de Elizabeth, prestadas para la ocasión como un símbolo de aceptación en la familia. «Me siento como si estuviera representando un papel», confesó Nora, tocando nerviosamente las perlas. «A veces me despierto esperando descubrir que todo no fue más que un sueño extraordinario». Elizabeth sonrió con ternura, colocando las manos en los hombros de Nora a través del reflejo del espejo. «Mi querida niña, no hay representación alguna aquí. Usted conquistó el amor de mi hijo a través de su bondad genuina, no a través de artificios o pretensiones. Esto es real, y usted merece toda la felicidad que está por venir». Las palabras calentaron el corazón de Nora, aunque una pequeña voz de inseguridad aún le susurraba advertencias sobre su capacidad de adaptarse completamente al mundo aristocrático. En las últimas semanas, Christopher se había dedicado pacientemente a prepararla para su nuevo papel. Tutores discretos habían llegado a la mansión para instruirla en francés, etiqueta social avanzada y los sutiles códigos de comportamiento que gobernaban la sociedad londinense. «Madame Dubois parece satisfecha con mi progreso en francés», dijo Nora, intentando aliviar sus propios nervios con una conversación trivial. «Aunque todavía me siento torpe durante las lecciones de baile». «Tonterías», rió Elizabeth. La vi practicando con Christopher en el salón de música. Se mueven juntos como si hubieran nacido para ello. Era verdad que las lecciones de baile se habían convertido en sus momentos favoritos. Christopher demostraba infinita paciencia mientras la guiaba a través de los intrincados pasos del vals y el minueto, sus manos firmes en las de ella, proporcionando seguridad y confianza. En esos momentos íntimos, con solo la música del pianoforte llenando el silencio,
Nora sentía que quizás podría realmente pertenecer a su mundo. «Las primeras invitadas están llegando», anunció Margaret, entrando en la habitación con una reverencia respetuosa. La joven criada se había adaptado rápidamente al nuevo estatus de Nora, tratándola ahora con la deferencia debida a la futura señora de la casa. Elizabeth ofreció el brazo a Nora con un gesto gracioso. «¿Lista para enfrentar a los leones de la sociedad londinense?» «Con usted y Christopher a mi lado, creo que puedo enfrentar cualquier cosa», respondió Nora con más confianza de la que realmente sentía. Descendieron la escalera de mármol hacia el salón principal, donde el sonido de conversaciones educadas y el delicado tintineo de cristales ya creaban la atmósfera familiar de las reuniones sociales aristocráticas. Christopher las esperaba en el atrio, impecable en su traje de noche formal. Cuando sus ojos encontraron a Nora bajando las escaleras, su expresión se transformó en algo que la hizo sonrojar profundamente. «Mis señoras», dijo él, ofreciendo un brazo a cada una. «Nunca me sentí tan orgulloso de formar parte de vuestra compañía». El salón había sido decorado con elaborados arreglos de rosas blancas y follajes verdes, y velas en candelabros de plata proyectaban una luz dorada sobre los invitados ya reunidos. Nora reconoció algunos rostros de la alta sociedad londinense, personas cuyas actividades eran regularmente reportadas en los periódicos sociales que ella solía leer discretamente en la mansión Worthington. Lady Pemberton, una mujer majestuosa de mediana edad conocida por su influencia en los círculos aristocráticos, se acercó a ellos con una sonrisa que no llegaba completamente a los ojos. «Christopher, querido», dijo ella, ofreciendo la mano para ser besada. «Qué alegría celebrar sus buenas nuevas. Lady Pemberton, muchas gracias por honrarnos con su presencia». Christopher se volvió hacia Nora con evidente orgullo. «Permítame presentarle a mi prometida, señorita Nora Whitmore». Nora ejecutó una reverencia perfecta, agradeciendo mentalmente las horas de práctica con la instructora de etiqueta. «Lady Pemberton, es un privilegio conocerla». «Ciertamente», respondió Lady Pemberton, sus ojos estudiando a Nora con la precisión de un joyero, evaluando una gema de origen dudoso. «¿Y cómo se conocieron, si me permiten la curiosidad?» La pregunta flotó en el aire como una trampa delicadamente colocada. Christopher mantuvo la expresión serena, pero Nora percibió la tensión sutil en sus hombros. «La señorita Whitmore demostró una bondad extraordinaria hacia mi madre durante un período difícil», respondió Christopher con cuidadosa diplomacia. «Su compasión y carácter excepcional llamaron mi atención inmediatamente». «Qué encantador», murmuró Lady Pemberton, aunque su tono sugería que encontraba la respuesta interesante por razones que ella prefería no explicitar. «¿Y su familia, mi querida? ¿De dónde viene?» Nora sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la voz firme. «Mi familia es de origen modesto, Lady Pemberton. No puedo reclamar conexiones aristocráticas. Honestidad refrescante», comentó Lady Pemberton, levantando una ceja perfectamente delineada. «Tan raro en estos días». Antes de que la conversación pudiera profundizarse en territorios más peligrosos, Elizabeth intervino con la gracia natural de una anfitriona experimentada. «Lady Pemberton, debo presentarle al coronel Ashworth. Él acaba de regresar de la India con las historias más fascinantes sobre su campaña allí». Mientras Elizabeth hábilmente alejaba a Lady Pemberton, Christopher se inclinó discretamente hacia Nora. «Se comportó magníficamente», murmuró él en su oído. «Lady Pemberton tiene la reputación de ser particularmente inquisitiva con los recién llegados a nuestros círculos. Sentí como si estuviera siendo examinada bajo una lupa», admitió Nora con una sonrisa nerviosa. «Es exactamente lo que estaba sucediendo», confirmó Christopher con humor seco. Pero su honestidad la desarma. Ella esperaba artificios o pretensiones que pudiera criticar. La noche progresó con Nora siendo presentada a una sucesión de invitados, cada uno trayendo sus propias curiosidades y evaluaciones sutiles. Lord Harrington, un hombre corpulento con elaboradas patillas, se mostró genuinamente cálido, mientras que su esposa mantuvo una frialdad cortés que apenas disimulaba su desaprobación. El joven vizconde de Ashford, conocido por su reputación de libertino reformado, flirteó de forma educada, hasta que Christopher intervino con una mirada que prometía consecuencias desagradables. Fue durante la cena, servida en mesas redondas elegantemente dispuestas por el salón, que ocurrió el incidente que Nora jamás olvidaría.
Lady Worthington, su antigua patrona, hizo una entrada dramática cuando el primer plato estaba siendo servido. La mujer que había despedido a Nora por perder el tiempo con gentuza, entró en el salón con toda la pompa que logró reunir. Claramente determinada a causar una impresión. Su vestido de satén burdeos era excesivamente ornamentado, y las joyas que llevaba parecían demasiado pesadas para su delgado cuello. Christopher se levantó educadamente cuando Pemberton anunció su llegada, pero Nora notó la frialdad que se instaló en sus ojos azules. «Lady Worthington», dijo él con cortesía glacial. «Qué sorpresa inesperada». «Christopher, querido», respondió Lady Worthington con familiaridad exagerada. «No podía dejar de felicitarlo por su compromiso, aunque he oído las noticias más extraordinarias sobre su elección de prometida». Todo el salón pareció silenciarse. Todas las conversaciones cesaron mientras los invitados sentían la tensión creciente en el aire. Nora permaneció sentada, su rostro pálido pero su postura erguida con dignidad. Lady Worthington se acercó a la mesa donde Nora estaba sentada, sus ojos brillando con malicia apenas disimulada. «Vaya, si no es mi antigua criada», dijo ella lo suficientemente alto como para ser escuchada por todos los presentes. «Qué ascenso social tan notable, mi querida, de barrer cenizas de las chimeneas a prometida de un magnate. Verdaderamente inspirador». El silencio que siguió fue tan absoluto que el tintineo de un tenedor contra la porcelana sonó como un trueno. Nora sintió que la sangre se le escurría del rostro, pero se obligó a mantener la calma. Christopher, sin embargo, no demostró tal contención. «Lady Worthington», dijo él, su voz cortando el aire como una hoja afilada. «Creo que ha habido un malentendido». «¿Oh?», respondió ella con falsa inocencia. «¿Qué tipo de malentendido?». Christopher caminó lentamente alrededor de la mesa, colocándose protectoramente detrás de la silla de Nora. Sus manos se apoyaron suavemente en sus hombros. Un gesto tanto de apoyo como de reivindicación. «El malentendido», dijo con una frialdad que hizo que varios invitados se estremecieran, «es imaginar que tiene derecho a dirigirse de forma irrespetuosa a mi prometida en mi propia casa». «Christopher, ciertamente no pretende defender». «Pretendo defender», interrumpió él con una autoridad que silenció cualquier protesta, «a la mujer que ha demostrado más nobleza de carácter en un solo día de lo que usted en toda su vida privilegiada». Lady Worthington abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, claramente sin esperar tal respuesta. «Cuando mi madre se consumía en la pobreza», continuó Christopher, su voz ahora cargada de una furia controlada, ignorada por vecinos prósperos que podrían haber ayudado fácilmente, fue Nora quien demostró verdadera compasión cristiana. Fue ella quien sacrificó su propio bienestar para cuidar de una señora necesitada. Elizabeth se levantó graciosamente de su silla, uniéndose a su hijo en su defensa de Nora. «Lady Worthington», dijo ella con la fría dignidad de una reina, «si mi futura nuera sirvió en su casa, entonces usted tuvo el privilegio de emplear a una joven de carácter excepcional. Lamento que no haya tenido la sabiduría suficiente para reconocer tal tesoro». Los murmullos alrededor del salón comenzaron bajos, pero crecieron rápidamente mientras los invitados procesaban la extraordinaria escena. Nora podía sentir las miradas sobre ella, pero también percibía un cambio sutil en la atmósfera. Lo que había comenzado como una humillación potencial se estaba transformando en algo completamente diferente. Lord Harrington fue el primero en levantarse, alzando su copa de vino. «Un brindis», declaró con voz resonante. «Por la señorita Whitmore, cuya compasión y bondad merecen nuestra admiración, no nuestra censura, uno por uno». Los otros invitados se levantaron, sus copas alzadas en apoyo silencioso. Incluso Lady Pemberton, a pesar de su expresión reservada, participó en el brindis. Lady Worthington se encontró sola. Su intento de humillación se había vuelto completamente en su contra. Con el rostro escarlata de vergüenza y furia, giró sobre sus talones y salió del salón en medio del incómodo silencio. Christopher se inclinó para susurrar al oído de Nora. «Ahora todo Londres sabrá que eres una mujer de valor extraordinario que ha conquistado no solo mi corazón, sino también mi respeto». Nora miró alrededor del salón, viendo rostros que la observaban con nueva comprensión y, en muchos casos, genuina admiración. Quizás, finalmente ella podía creer que realmente pertenecía a este mundo.
no por nacimiento o fortuna, sino por mérito propio. La primavera de 1848 llegó a Londres con un florecimiento que reflejaba la transformación en la vida de Nora. Habían pasado 6 meses desde aquella noche memorable en el salón de baile, cuando Christopher la defendiera ante Lady Worthington y toda la sociedad londinense. Lo que comenzó como un momento de humillación potencial se había transformado en su completa aceptación en los círculos aristocráticos de la ciudad. En la clara mañana de mayo, Nora se encontraba en su despacho privado en la nueva sede de la Fundación Hamilton para la asistencia a mujeres necesitadas, ubicada en una elegante casa georgiana en Bloomsbury. El edificio, adquirido y reformado especialmente para albergar la institución, se había convertido en un símbolo de esperanza para innumerables mujeres en situación de vulnerabilidad. Correspondencias cuidadosamente organizadas cubrían su escritorio de caoba, cada una representando una vida que podría ser transformada a través de la asistencia de la Fundación. Nora había descubierto una aptitud natural para la administración, desarrollando sistemas eficientes para evaluar necesidades y distribuir recursos de forma justa e impactante. «Señorita Whitmore», dijo Margaret, quien ahora servía como su secretaria personal, entrando en el despacho con una pila de documentos. «Han llegado las respuestas de las últimas 15 candidatas que contactamos». Nora sonrió al escuchar su nombre aún siendo usado formalmente, incluso después de todos esos meses. Había insistido en que los empleados de la Fundación mantuvieran la formalidad profesional, estableciendo una atmósfera de seriedad y respeto por el trabajo realizado. «Excelente, Margaret. ¿Cuántas necesitan asistencia inmediata?» 8 casos urgentes, señora. 3 viudas con hijos pequeños, 2 mujeres mayores sin recursos, 2 jóvenes que perdieron sus puestos debido a circunstancias injustas, y una que fue víctima de fraude financiero. Similar al caso de la señora Hamilton. La mención al caso de Elizabeth trajo una sonrisa cálida al rostro de Nora. Su suegra se había recuperado completamente y ahora participaba activamente en las actividades de la Fundación, ofreciendo consejos valiosos basados en su propia experiencia de adversidad. «Prepare los formularios para asistencia de emergencia para las 8», instruyó Nora, «y agende visitas a domicilio para evaluar personalmente sus situaciones». Era una práctica que ella había implementado desde el principio. Nunca aprobar asistencia basada únicamente en correspondencia. Cada caso recibía evaluación personal, garantizando tanto la legitimidad de las necesidades como la eficacia de la ayuda ofrecida. La puerta del despacho se abrió suavemente, y Christopher entró con un ramo de rosas blancas y una sonrisa que aún hacía que el corazón de Nora se acelerara después de todos esos meses juntos. «Buenos días. Mi administradora favorita», dijo él colocando las flores en un jarrón sobre la mesa lateral. «¿Cómo progresa nuestro trabajo de salvar el mundo?» Nora rió levantándose para aceptar su beso matutino. «Una mujer a la vez, diría yo. ¿Y tú? ¿Cómo fueron los negocios en la reunión con los inversores del nuevo proyecto ferroviario?» «Extraordinariamente bien. Lo que significa más recursos para nuestra fundación». Christopher se acomodó en la silla junto al escritorio, observándola con evidente admiración. «A veces todavía me sorprendo al ver cómo has florecido en este papel». Era cierto que Nora había encontrado su verdadero propósito en la administración de la Fundación. El trabajo combinaba perfectamente su compasión natural con sus habilidades organizacionales recién descubiertas, proporcionando una profunda satisfacción que jamás había experimentado antes. «He recibido una carta interesante hoy», dijo Christopher, retirando un elegante sobre del bolsillo interior de su abrigo. «Del duque de Marlborough». Nora levantó una ceja curiosa. «¿El duque? ¿Qué podría querer con nosotros?» «Aparentemente nuestra reputación se ha extendido más allá de Londres. Él desea establecer una fundación similar en Oxfordshire y solicita nuestra orientación». Christopher sonrió con orgullo evidente. «Específicamente, solicita que tú visites sus propiedades para evaluar las necesidades locales y ayudar a estructurar el programa». La propuesta era simultáneamente emocionante e intimidante. En pocos meses, Nora había pasado de sirvienta a consultora solicitada por la alta aristocracia inglesa. ¿Aceptar tal invitación sería apropiado?, preguntó ella, luchando ocasionalmente con cuestiones de protocolo social. «Más que apropiado sería un deber moral».
Si podemos expandir nuestro modelo de asistencia para beneficiar a más mujeres necesitadas, debemos hacerlo. Margaret tosió discretamente en la puerta. Perdone la interrupción, pero la señora Hamilton ha llegado para la reunión semanal. Elizabeth entró en el despacho radiante de salud y energía. Una transformación notable de la mujer frágil que Nora había encontrado en aquella casa deteriorada meses atrás. Llevaba un vestido de lana azul claro que realzaba sus ojos, y su cabello plateado estaba arreglado en un peinado elegante que le confería una apariencia majestuosa. «Mis queridos», dijo ella, besándolos a ambos en las mejillas, «qué mañana gloriosa para nuestro trabajo caritativo». La reunión semanal se había convertido en una tradición sagrada. Elizabeth, Nora y Christopher se reunían todos los jueves para revisar casos, aprobar asistencias y planificar expansiones de la fundación. Era un momento que combinaba propósito familiar con un impacto social significativo. «Madre», dijo Christopher, ayudándola a acomodarse en la poltrona de terciopelo junto a la ventana. «Acabamos de recibir una invitación del duque de Marlborough para establecer una fundación en Oxfordshire». «¡Qué noticia maravillosa!», exclamó Elizabeth, sus ojos brillando de orgullo. «Nuestra pequeña fundación se está transformando en un movimiento nacional». Durante la hora siguiente, los tres revisaron meticulosamente los casos pendientes. Elizabeth ofrecía perspectivas valiosas basadas en su experiencia personal de adversidad, mientras Christopher proporcionaba orientación financiera y logística. Nora coordinaba las discusiones, tomando decisiones finales sobre la distribución de recursos con la autoridad que había desarrollado naturalmente. «El caso de la señora Morrison es particularmente conmovedor», comentó Elizabeth, refiriéndose a una viuda con 4 hijos pequeños cuyo marido había fallecido en un accidente industrial. «La empresa se niega a ofrecer una compensación adecuada. Podemos presionar a través de nuestros contactos legales», sugirió Christopher. «Pero independientemente del resultado legal, ella necesita asistencia inmediata». Nora hizo anotaciones cuidadosas. «Aprobaré una pensión mensual para ella hasta que los hijos tengan edad suficiente para trabajar. E investigaré oportunidades de formación profesional que permitan su independencia futura». Era este enfoque holístico lo que diferenciaba a la Fundación Hamilton de otras instituciones de caridad. En lugar de solo ofrecer asistencia temporal, se enfocaban en crear caminos sostenibles hacia la independencia financiera. «¿Y la situación de la señorita Hartwell?», preguntó Christopher, refiriéndose a una joven institutriz, que había perdido su puesto tras rechazar insinuaciones inapropiadas de su empleador. «Ya le he encontrado». «Un nuevo puesto con la familia Pemberton», respondió Nora con satisfacción. «Lady Pemberton, a pesar de sus reservas iniciales sobre mí, ha demostrado ser una aliada valiosa en nuestra causa». La ironía no pasó desapercibida. La misma mujer que había cuestionado intensamente a Nora en la recepción de compromiso, ahora colaboraba activamente con la fundación, impresionada por los resultados prácticos de su trabajo. Después de la reunión, Christopher y Elizabeth se retiraron para permitir que Nora continuara con sus responsabilidades administrativas. Ella pasaba la tarde revisando informes financieros cuando Margaret anunció una visita inesperada. «La señora Worthington está aquí para verla», dijo Margaret con expresión cautelosa. Nora sintió un escalofrío de aprensión. No había visto a su antigua patrona desde aquella noche humillante en el salón de baile, cuando la mujer intentara exponerla públicamente. «Que entre», dijo Nora tras un momento de vacilación, curiosa por las motivaciones de la visita. Lady Worthington entró en el despacho visiblemente incómoda, muy diferente de la mujer arrogante que Nora había conocido. Su vestuario, aunque aún elegante, parecía menos ostentoso, y su postura sugería una humildad forzada. «Señorita Whitmore, o debería decir futura señora Hamilton», comenzó con voz dubitativa. «Gracias por recibirme, Lady Worthington», respondió Nora educadamente sin levantarse de su silla. «¿En qué puedo ayudarla?». La mujer jugó con sus guantes, claramente luchando con palabras que no estaba acostumbrada a pronunciar. «Fine. Vine a pedir perdón». La confesión flotó en el aire entre ellas. Nora estudió el rostro de su antigua patrona, buscando señales de sinceridad genuina o manipulación calculada. «¿Perdón por qué, específicamente?», preguntó Nora manteniendo un tono neutro. «Por despedirla injustamente. Por intentar humillarla públicamente.
por no reconocer el carácter excepcional que estaba justo delante de mis ojos. Lady Worthington hizo una pausa, respirando profundamente. Y por venir aquí a solicitar su ayuda. La última admisión sorprendió completamente a Nora. ¿Mi ayuda? Mi marido. Lord Worthington hizo inversiones desastrosas. Hemos perdido casi todo. Las palabras salieron a borbotones, como si la admisión fuera físicamente dolorosa. Enfrentamos la posibilidad de perder nuestra casa, nuestra posición social, todo. Nora permaneció en silencio, procesando el giro extraordinario del destino. La mujer que había intentado destruirla socialmente ahora imploraba su asistencia. Oí hablar de su fundación, continuó Lady Worthington, de cómo ayuda a mujeres en circunstancias desesperadas. Sé que no merezco su consideración después de cómo la traté. Pero está lo suficientemente desesperada como para suplicar ayuda de la sirvienta que una vez despreció, completó Nora suavemente. Lady Worthington se ruborizó profundamente, pero asintió. Sí. Nora se levantó lentamente, caminando hasta la ventana que ofrecía vistas a los jardines de Bloomsbury. Los niños jugaban en el parque cercano, sus risas transportadas por la brisa primaveral. Era un recordatorio visual de que las decisiones tomadas en ese momento afectarían no solo a Lady Worthington, sino a toda su familia. Nuestra fundación, dijo Nora finalmente, aún de espaldas a su visitante, opera basada en principios de compasión y redención. No juzgamos el pasado de las personas, sino que nos centramos en sus necesidades presentes y potencial futuro. Se volvió para encarar a Lady Worthington directamente. Agendaré una evaluación a domicilio para determinar sus necesidades específicas. Si legítimamente necesita asistencia, la recibirá. Lágrimas brotaron en los ojos de la mujer. Gracias. No puedo expresar cuán... No es necesario, interrumpió Nora gentilmente. Pero espero que esta experiencia le enseñe algo sobre la humildad y la importancia de tratar a todas las personas con dignidad, independientemente de su posición social. Tras la partida de Lady Worthington, Nora permaneció sola en su despacho mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las altas ventanas. La visita había sido un recordatorio poderoso de cuán drásticamente su vida se había transformado, pero también de su responsabilidad de usar su nueva posición para promover la compasión y la justicia. Christopher llegó para buscarla al final del día, encontrándola contemplativa junto a la ventana. ¿Día difícil?, preguntó él acercándose para envolverla en sus brazos. Revelador sería una palabra mejor, respondió ella, apoyándose en su fuerte pecho. Lady Worthington vino a pedir ayuda de la fundación. Christopher se tensó ligeramente. Esa mujer tiene un valor considerable. Tiene una desesperación considerable, corrigió Nora. Y quizás, finalmente, un poco de humildad. Regresaron a casa a través de las concurridas calles de Londres, su carruaje deslizándose suavemente sobre las piedras mientras la ciudad se preparaba para la noche. En el lujoso interior del vehículo, Christopher sostuvo la mano de Nora, sus dedos entrelazados como símbolo de la asociación que se había desarrollado entre ellos. «Nuestra boda», dijo él súbitamente, «está a solo 2 semanas». Nora sonrió, sintiendo una mezcla de anticipación y satisfacción. A veces todavía parece imposible que todo esto sea real. Es completamente real, aseguró Christopher llevando su mano a los labios. Y será solo el inicio de nuestra vida juntos, transformando el mundo. Una persona necesitada a la vez. En la mansión Hamilton, Elizabeth los aguardaba en el salón principal con té preparado y una sonrisa radiante que reflejaba su felicidad genuina por el futuro de su hijo y futura nuera. «¿Cómo fue el día en la fundación?», preguntó ella mientras se acomodaban junto a la chimenea. Nora relató los eventos del día, incluyendo la visita inesperada de Lady Worthington. Elizabeth escuchó con interés creciente, ocasionalmente haciendo comentarios perspicaces basados en su propia experiencia con la adversidad. «El perdón», dijo Elizabeth finalmente, «es tanto un regalo que ofrecemos a los demás como a nosotros mismos. Al ayudar a Lady Worthington, estarás completando tu propio viaje de transformación». Las palabras resonaron profundamente en el corazón de Nora.
Su viaje había comenzado con un simple acto de compasión: ayudar a una vecina necesitada. Ahora, meses después, se encontraba en el umbral de convertirse en esposa de uno de los hombres más respetados de Londres, administradora de una fundación próspera y mujer aceptada en los círculos más altos de la sociedad. «Pienso», dijo lentamente, «que quizás la verdadera nobleza no proviene de títulos o nacimiento, sino de cómo elegimos tratar a aquellos que no pueden ofrecernos nada a cambio». Christopher y Elizabeth intercambiaron miradas de aprobación orgullosa. «Exactamente», concordó Christopher. «Y es por eso que serás no solo mi esposa, sino mi compañera en todos los aspectos de la vida». Aquella noche, mientras se preparaba para dormir en sus lujosos aposentos, Nora reflexionó sobre el camino extraordinario que había recorrido. De sirvienta desempleada a prometida de Christopher Hamilton, de mujer invisible a figura respetada en la sociedad londinense, de víctima de las circunstancias a agente de cambio para otras mujeres necesitadas. El futuro se extendía ante ella lleno de posibilidades.